La luna reflejada en el arroyo, el viento soplando entre los pinos en el frescor de la tarde, en la medianoche profunda, ¿para qué sirve? Cuando alcanzamos la realidad, esta no parece ni personal ni impersonal. No hay pecado, no hay paraíso, no hay pérdida ni ganancia, sobre esta trascendentalidad, no hay preguntas. ¿Quién es irreflexivo? ¿Quién es inmaduro? El hombre es una pasión inútil, dice Jean-Paul Sartre. ¿Por qué es el hombre una pasión inútil? Dice que es porque la vida no tiene sentido. El hombre busca, y la única ganancia es la frustración. El hombre está condenado al fracaso porque el sentido, como tal, no existe. El mensaje de Jean-Paul Sartre es de desesperación, desesperanza, angustia. Si no hay sentido, naturalmente, el hombre es una pasión inútil. Existe para nada, existe accidentalmente, arbitrariamente, se mantiene ocupado en cosas inútiles, pero el fin último no es más que el vacío. No se gana nada. El hombre llega vacío y se va vacío. Todo el esfuerzo, y el esfuerzo es grande, es simplemente inútil. El mito de Sísifo en la mitología griega es significativo. Cuenta que los dioses, furiosos con Sísifo, lo condenaron a cargar una gran roca hasta la cima de la colina. Es una tarea difícil, casi imposible, pero Sísifo la supera. Lleva la roca hasta la cima. Y entonces, la roca no puede permanecer en la cima. Debido a su propio peso, comienza a caer de nuevo al valle. Y esto sucede una y otra vez. Sísifo carga a la roca, prepara 1001 detalles, lucha contra las alturas, y el resultado final es que la roca rueda de vuelta al valle. Sísifo cae y comienza de nuevo el trabajo. Este mito simboliza la vida humana. Desde el nacimiento hasta la muerte, luchas, y es una lucha ardua y cuesta arriba, y cargas con una roca. Y luego, al alcanzarla, la roca empieza a resbalar. El final es la muerte, esperándote, y la muerte destruye todo lo que has hecho, te arrebata todo lo que has creado. Y de nuevo, otro nacimiento. Y comienza todo el sinsentido. Y así sucesivamente y así sucesivamente. Si observamos la vida del hombre, Jean-Paul Sartre tiene razón. El hombre es una pasión inútil, sin sentido, todo esfuerzo carece por completo de significado. Entonces, ¿por qué el hombre sigue viviendo? Esa se convierte en la pregunta más importante. ¿Por qué el hombre sigue viviendo? Quizás solo por cobardía. ¿Porque no puede suicidarse? ¿Porque tiene miedo? Otro existencialista, Albert Camus, afirmó que el único problema metafísico, el único, es el suicidio, todo lo demás carece de importancia. Claro que, si el hombre es una pasión inútil, el suicidio se convierte en la cuestión más importante. Todos debemos afrontarla. ¿Por qué no suicidarnos? ¿Por qué seguir viviendo? Sigmund Freud dice, la vida humana es más una cuestión de resistencia que de disfrute. Entonces, ¿por qué soportarla si solo es cuestión de resistencia? Sigmund Freud también dice. Y cuando dice algo, tiene peso, porque no es filósofo, toda su vida trabajó e indagó en los rincones más profundos del inconsciente humano. Es psicólogo, tiene peso cuando dice algo. No es solo una hipótesis, se basa en la observación. Dice que no hay esperanza para el hombre, y el hombre nunca puede alcanzar la felicidad porque no hay posibilidad de significado. A lo largo de los siglos, todas las filosofías y religiones han intentado dar la respuesta. Que existe un significado, que el significado está en Dios, que el significado está en el paraíso, que el significado está en alguna parte. Puede que difieran sobre dónde está el significado, pero en algo coinciden todas. Que en algún lugar existe. Pero todas han fracasado, todas las filosofías y religiones han fracasado. No se ha encontrado el significado, el hombre se ha desilusionado cada vez más. Ha albergado esperanzas en cada respuesta, y se ha movido con cada respuesta, y una vez más no se ha llegado a nada. Todas las respuestas fracasan. Entonces el hombre empezó a pensar en revoluciones. Si las filosofías fracasan, si las religiones fracasan, entonces miremos hacia otro lado. Revoluciones. Una revolución política, una revolución económica, una revolución científica. Ahora, todas han fracasado. Parece que el hombre está condenado al fracaso. Esta es la situación si analizamos todas las preguntas y respuestas que el hombre se ha hecho a lo largo de los siglos.
La cuestión del significado es la más antigua, y no se ha encontrado. Se han dado muchas respuestas, se han propuesto muchas filosofías, pero todas son consoladoras, te dan consuelo. Sí, puedes engañarte a ti mismo por un tiempo, pero si eres lo suficientemente inteligente, siempre llegarás a ver la inutilidad de todo. Si eres lo suficientemente inteligente, esos consuelos no te ayudarán. Son útiles solo para los mediocres, solo para quien ha decidido engañarse a sí mismo, para quien quiere fingir que hay significado. Significado en el dinero, significado en el poder, significado en la respetabilidad, significado en la virtud, significado en el carácter, significado en ser un santo. Pero si eres lo suficientemente inteligente, si sigues indagando más y más, tarde o temprano llegarás al fondo del sinsentido. Quizás por eso la gente no investiga lo suficiente, tienen miedo. Existe una sensación inconsciente de que si profundizamos demasiado, no encontraremos nada, así que mejor no profundizar demasiado. Seguir nadando en la superficie. Pero el Zen ha triunfado donde todos han fracasado. Buda ha triunfado donde todos los demás han fracasado. Y el Zen es el florecimiento supremo de la intuición que le aconteció a Buda hace 25 siglos en Bodh Gaya, sentado bajo un árbol. ¿Cuál fue la revelación que tuvo? ¿Cuál fue la experiencia única de Buda? No experimentó a ningún dios, no se encontró. De hecho, no tuvo ninguna experiencia espiritual. No vio una gran luz, no vio surgir la Kundalini, no vio grandes panoramas ni paraísos dorados que se abrían, nada de eso. ¿Cuál fue su revelación? Y esa revelación es la base del Zen, esa revelación debe ser comprendida, es uno de los acontecimientos más importantes que le han sucedido a la conciencia humana. ¿Qué llegó a saber? Llegó a saber una cosa, que si se abandona el significado, también desaparece la falta de significado. Esta es una gran revelación, la más grandiosa. Si se abandona el significado, la falta de significado desaparece automáticamente. Tiene que ser así, porque ¿cómo se puede decir que la vida no tiene sentido si no lo tiene? Si no hay significado, entonces la falta de sentido no es posible. Para hacer posible la falta de sentido, se necesitará sentido. Si dices que tu afirmación no tiene sentido, eso significa que son posibles afirmaciones que tendrán sentido. Si todas las afirmaciones carecen de sentido, entonces no puedes decir que ninguna afirmación carece de sentido. ¿Cómo las compararás? ¿Cuál será el criterio? La intuición de Buda aquella mañana fue tal que abandonó toda búsqueda de sentido. Había buscado durante mucho tiempo, durante muchas vidas, y durante 6 años también en esta vida. Había probado todas las respuestas disponibles que había examinado, y las encontró insuficientes. Aquella madrugada, cuando la última estrella desaparecía en el cielo, algo también desapareció en su cielo interior. Alcanzó una profunda comprensión. La vida parece carente de sentido porque busco un sentido. La vida no carece de sentido, se vuelve carente de sentido, parece carente de sentido, debido a mi anhelo de sentido. El problema es mi anhelo de sentido, no el sinsentido de la vida. Si no anhelo sentido, ¿qué carece de sentido? Entonces se libera una gran alegría. El existencialismo en Occidente ha fallado, y falló mientras la comprensión estaba muy cerca. Solo un paso más. Gente valiente. Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Berdyaev. Gente valiente, pero un paso más, y los budas habrían florecido en Occidente. Se aferran a la idea del sentido, y entonces surge la desesperación. ¿Quieres encontrarle sentido a la vida? Por ejemplo, vas al jardín y ves una rosa y preguntas cuál es su significado. Al preguntar, destruyes toda su belleza. Ahora no puedes contemplar la gracia de la flor, ahora no puedes contemplar su belleza, no puedes ver su alegría, no puedes ver su danza bajo el sol, bajo la lluvia. No puedes ver lo que te confronta. Un florecimiento de existencia tremendamente significativo. Ahora, buscas significado y preguntas, ¿cuál es el significado de esta rosa? Naturalmente, no hay significado, no puedes reducir la flor a un significado. Y cuando no puedes reducir la flor a un significado, surge una gran desesperación. ¿No hay significado en la flor? La vida es fútil, sin sentido. El hombre es una pasión inútil. Has caído en una noche oscura. Un paso más. Se ha abandonado el significado y se ha transformado el mundo entero.
Cuando abandonas el significado, también abandonas la falta de sentido. ¿Cómo puedes llevar la falta de sentido? ¿Cómo puedes decir el hombre es una pasión inútil si no sirve de nada? Si todo es inútil, completamente inútil, la misma palabra inútil pierde su significado. Esta fue la intuición que le surgió a Buda, que se desarrolló lentamente y culminó en el Zen. Si entiendes esto, podrás comprender el Zen, de lo contrario, te perderás el punto central. Entonces la poesía Zen no tendrá ningún significado para ti, y la pintura Zen no tendrá ningún significado para ti, y estos sutras de yoga, inmensamente hermosos, te parecerán un disparate. Si comprendes esta idea, surge un gran significado. El significado desaparece, la falta de significado desaparece, pero surge el significado. Y ese majestuoso significado, esa majestuosidad de la vida y la existencia, es la esencia de Dios. Dios es la majestad simultánea de la experiencia, la simultaneidad de la magia que está sucediendo. Estas gotas de lluvia, su sonido, esta mañana silenciosa. Esta majestad simultánea, esto es Dios. Buda nunca usa la palabra Dios porque crea problemas, usa la palabra nirvana. Nirvana significa cesación, al igual que apagas una vela y esta desaparece, la vela deja de existir. El significado desaparece, la falta de sentido desaparece. Y con el anhelo de sentido, algo en ti desaparece. ¿Qué es? Quien desea que la vida tenga sentido, ese deseo crea el ego, un proceso de egocentrismo. Cuanto más buscas, cuanto más te apresuras a encontrar sentido, más surge el ego. Y cuando mueres, solo ese ego se desvanece. El hombre no es una pasión inútil, el ego sí lo es. Pero si te identificas con el ego, entonces, por supuesto, pareces inútil. Buda dice, y los maestros Zen lo repiten una y otra vez: no hay sentido, ni sin sentido. Todo es como es. No busques sentido, o lo perderás. Simplemente no busques el sentido, o te desesperarás. Olvídate por completo del sentido. La rosa es perfectamente hermosa sin ningún significado, y también lo es el sol, y también lo son las personas. En el momento en que te preguntas por el significado, poco a poco te irás hundiendo en una especie de locura. Y cuando no encuentras el significado, y has arriesgado toda tu vida, naturalmente, uno se siente frustrado, surge la angustia. El mito de Sísifo es significativo. Fue escrito en Grecia. Si lo hubiera escrito un budista zen, le habría dado un cariz totalmente diferente. A Sísifo no le habría importado que la roca volviera al valle, habría disfrutado de todo el viaje hasta la cima y de regreso al valle. Es hermoso. Las flores florecen a un lado, los pájaros cantan y el aire fresco de la mañana. Uno está extasiado. Y Sísifo canta una canción, una shodoka, una canción de iluminación. Él habría derrotado a los dioses si hubiera sido un hombre zen, los dioses habrían llorado y sollozado, porque lo habían castigado, y él está disfrutando. Habría disfrutado de los árboles junto al camino, de las rocas, y de la roca misma que cargaba, su textura. ¿Y si fuera una mañana como esta? Y las gotas de lluvia, y el olor de la tierra recién mojada, habría cantado una hermosa canción, habría gritado algunos haikus, habría dicho esto es. Habría bailado con la roca, alrededor de la roca. Lo habría disfrutado. Y cuando desde arriba la roca se desliza hacia atrás. El sonido. Y de nuevo una nueva emoción, y la aventura de bajar a los valles y volver a subir la roca, y todo ese hermoso viaje. Entonces toda la perspectiva cambia. Pero la mente griega era una mente lógica, ellos crearon la lógica en el mundo, son la fuente de toda la lógica. Parece una condena. Sísifo está condenado, no le encuentras ningún significado. ¿Cuál será el significado? Cuando Sísifo llegue a la cima y le otorguen un premio Nobel, ¿crees que tendrá algún significado? Será otra piedra que cargar. ¿Qué significado tendrá? Y la pregunta seguirá siendo relevante. ¿Cuál es el significado de obtener un premio Nobel? ¿Qué piensas? Si llega a la cima y se convierte en millonario, ¿será ese el significado? O si se vuelve mundialmente famoso. Sísifo ha llegado a la cima, se habla de él en todos los periódicos y su foto aparece en las portadas de los grandes periódicos del mundo. ¿Tendrá eso algún significado? ¿Qué significado? ¿Puedes pensar en algún significado que sea verdadero significado?
No, todo este razonamiento es erróneo. Si consideras el significado como un resultado, perderás la esencia. Ahí es donde la intuición de Buda cobra una importancia crucial. El significado no está en el resultado, sino en el acto. Y si no buscas el significado, este solo puede estar en el acto. Si buscas el significado, te has adentrado en el futuro, has perdido este momento, has perdido el presente. Has perdido lo que es y su belleza, su bendición, su gozo absoluto. Esto es el Zen. El Zen abandona la búsqueda de sentido porque es una búsqueda del ego. Se cree que la gratificación del ego es el sentido. El Zen abandona la búsqueda misma de sentido, y en esa misma renuncia, desaparecen todas las faltas de sentido. Observa su belleza. Entonces la vida es, simplemente es, sin sentido, sin sentido. ¿Cómo puedes estar desesperado? Y cuando no buscas sentido, ya no estás separado de la vida. Cuando no buscas sentido, ¿cómo puedes separarte de la vida? Entonces formas parte de esta unidad orgánica, de esta majestuosidad simultánea, de esta magia del ser, de este éxtasis del ser. Entonces cantas con los pájaros, floreces con los árboles y bailas con las estrellas. Entonces no tienes un mundo privado propio, este mundo es tu mundo. Y entonces no hay idea del futuro. Entonces este momento lo es todo, contiene la eternidad. Friedrich Nietzsche dijo, perder a Dios es locura, y cuando la humanidad descubra que ha perdido a Dios, estallará la locura universal. Y esto, dicho por un hombre que ha declarado que Dios ha muerto. Tiene miedo de lo que ha declarado, le teme. Dice que cuando Dios se pierda, el hombre enloquecerá. Eso es exactamente lo que le ocurrió, enloqueció. No podía vivir sin sentido aunque declaró, se atrevió, a decir que Dios ha muerto. Quizás se atrevió demasiado, quizás se atrevió más allá de sus capacidades, quizás no fue capaz de asimilar la muerte de Dios, fue un shock. Quizás estaba reaccionando, y estaba reaccionando al otro extremo, y entonces quedó una herida en su ser. Él mismo no podía vivir sin Dios. Era un hombre muy egoísta, así que no podía creer en Dios, tuvo que declarar a Dios muerto. Pero una vez que declaró a Dios muerto, entonces dejó de tener sentido. La muerte de Dios es la muerte del sentido. Dios ha sido el sentido durante siglos. Desde que el hombre existe sobre la tierra, Dios ha sido el sentido. Eso significa siempre podemos mirar hacia Dios, que la vida no es más que una preparación para Dios, que la vida es una espera por Dios, que tarde o temprano llegaremos a casa, que hay un hogar, que hay una figura paterna o materna esperándote. No estás perdido, quizá te hayas extraviado, pero no estás perdido. En cualquier momento puedes decidir regresar, y encontrarás el hogar, y el hogar no habrá desaparecido. Dios ha sido el centro de todo sentido surge de Dios. Ahora bien, al ego de Nietzsche le resultaba difícil aceptar cualquier significado externo, quería que el significado viniera de su interior, el significado debía ser suyo, no de Dios. No quería pedirlo prestado a nadie, era un hombre muy orgulloso. Declaró que Dios había muerto, pero una vez que Dios muere, todo significado muere. Una vez que Dios muere, la existencia deja de tener centro, todo empieza a desintegrarse, todo empieza a desintegrarse. Todos los demás valores son dependientes, se derivan de Dios. ¿Qué es el bien si no hay Dios? ¿Qué es la virtud si no hay Dios? ¿Y qué es la moral si no hay Dios? ¿Y quién es pecador y quién es santo si no hay Dios? ¿Y por qué no hacer esto y por qué hacer aquello si no hay Dios? Cuando Nietzsche declaró Dios ha muerto, en la misma frase también declaró, ahora el hombre es libre. Naturalmente, libre de todo valor, libre de toda restricción, libre de toda responsabilidad. Ahora el hombre ya no tiene que rendir cuentas, nadie puede preguntarle nada. Ya no habrá juicio final, ahora el hombre es libre y puede hacer lo que quiera. Fyodor Dostoyevsky dice, si no hay Dios, todo está permitido. Obviamente, si no hay Dios, todo está permitido. Entonces, ¿quién puede ordenarte hacer esto o no hacer esto? En ese caso, ni la desobediencia ni la obediencia tienen sentido. Entonces, no se puede expulsar a Adán del jardín del Edén. No hay Dios que pueda prohibirlo, ni que pueda decirle, no comas del fruto de este árbol del conocimiento, ni que pueda obligar a Adán a obedecer.
Y una vez que Dios desaparece, no hay pecado, porque el pecado es desobediencia, es contradecir los mandamientos de Dios. La desaparición de Dios significa la desaparición de todos los valores, entonces el hombre es simplemente un animal sin valores. Si no hay Dios, entonces el hombre es ciertamente libre. Jean-Paul Sartre dice, el hombre está condenado a ser libre. ¿Condenado? Sí, si no hay valores, la libertad será excesiva, no podrás vivirla. La vida se convertirá en un caos. La libertad se convertirá en caos y la libertad se convertirá en locura. Y Nietzsche era consciente de que si no había Dios, el hombre enloquecería. Él mismo enloqueció, los últimos años de su vida fueron de gran locura. Perdió todo sentido de orientación, perdió toda posibilidad de orientación. Entonces, no hay a dónde ir si no hay Dios. Pero Nietzsche no era consciente de que ha habido gente que ha dicho no hay Dios y no ha enloquecido. Buda es uno. No existe Dios, y aún así Buda no se ha vuelto loco. De hecho, Buda dice que creas a Dios de alguna manera para mantener tu cordura. Tu cordura no es la verdadera cordura, se necesita un Dios para mantenerla, sin Dios, quedarás expuesto. Estás loco. Dios es solo un truco para mantenerte cuerdo. Todas tus religiones no son más que estrategias para mantenerte cuerdo. Fantasías, consuelos, de lo contrario, la vida será demasiado y no podrás soportarla. Su dolor, su angustia. Si entiendes a Buda, entonces creer en Dios es simplemente, de alguna manera, protegerte de la locura interior que existe. Un hombre verdaderamente cuerdo no necesitará a Dios. Una persona verdaderamente sana, una persona íntegra, no necesitará a Dios. Él será un Dios, ¿por qué necesitaría a Dios? Nietzsche no es consciente de que Buda ha vivido sin Dios. Y Buda no está solo. Mahavir ha vivido sin Dios. Y Mahavir no está solo, muchas otras personas iluminadas los han precedido y sucedido. En Oriente, las mayores tradiciones, el budismo, el jainismo y el taoísmo, son todas ateo, y sin embargo son religiones. Occidente es incapaz de comprender cómo pueden ser religiones, cómo pueden llamarse religiones si no hay Dios. No pueden pensar en una religión sin Dios, están obsesionados con la idea de Dios. Así que si Dios está muerto, o Dios desaparece, o no se encuentra más, o el hombre se vuelve incrédulo, entonces se volverá loco. Nietzsche se volvió loco. Y toda la humanidad está caminando lentamente hacia esa locura. Él predijo correctamente. Era un loco muy profético. Pero el Zen no tiene Dios. ¿De dónde obtiene el Zen su cordura? ¿De dónde? ¿De qué fuente? Al abandonar el deseo de significado, se abandona a Dios. Dios no es más que un significado creado, fabricado, por el hombre. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, eso no es cierto, el hombre ha creado a Dios a su imagen y semejanza, eso es mucho más cierto. De hecho, decir que Dios es el padre del hombre es erróneo, Dios es el hijo del hombre, es la idea del hombre. El hombre no puede vivir sin Dios. Esa es la neurosis del hombre, que muestra su dependencia. El hombre no puede vivir sin una figura paterna, necesita a alguien en quien apoyarse, alguien a quien admirar, el hombre necesita un gran apoyo, el hombre no puede sostenerse por sí mismo, Y esa es la belleza del Zen, y ese es el mensaje de Buda, que el hombre puede estar solo, no hay necesidad de apoyarse en nadie. Y Dios ciertamente surge en ti cuando no te apoyas en nadie, porque cuando te apoyas en tus propias creencias. Son sueños, proyecciones, no son verdaderas. Del miedo creas a Dios. ¿Cómo puede ser verdad? No es tu experiencia. De la desesperación creas a Dios, es un subproducto de la desesperación. De la miseria creas a Dios. ¿Cómo puede tu Dios ser un Satchitananda? ¿Cómo puede tu Dios ser verdad, dicha, consciencia? Creas a tu Dios desde tu inconsciencia, ¿cómo puede ser consciencia? Y creas a Dios desde tu miseria, ¿cómo puede Dios ser dicha? Y creas a Dios desde tus mentiras, la mayor mentira es creer en Dios sin conocerlo, ¿cómo puede Dios ser verdad? No, Dios no puede ser Satchitananda. Buda dice, Dios no tiene que ser creado por ti. Tienes que llegar a un punto en el que seas capaz de abandonar toda búsqueda y anhelo de significado. Al abandonar esa búsqueda, todos los dioses desaparecen por sí solos, todos los paraísos desaparecen, no eran más que sueños.
Te quedas solo, sin contenido. Y recuerda de nuevo, no estás cayendo en la desesperación, no puedes, un Buda no puede caer en la desesperación. Es imposible. La esperanza ha desaparecido, también la desesperanza. El objetivo ha desaparecido, ¿cómo puedes estar ansioso ahora? La ansiedad surge solo por el objetivo. Si lo vas a lograr o no, de ahí la ansiedad. No puede haber tensión cuando no hay sentido. Entonces todo lo que queda es jugar. Todo lo que queda es vivir este momento. Luego, comer, comer, dormir, dormir, luego caminar, caminar. Y cada acto es definitivo, y no tiene referencia a nada más. No tiene que tener ninguna referencia para ser significativo. No es ni significativo ni carente de sentido, simplemente es. A esa esencia, Buda la llama tatata, talidad. Es. Buda llama a esta esencia libertad. Y la libertad no es como la libertad de Sartre. Que el hombre está condenado a ser libre, es gloria, es grandeza. Esplendor. Es liberación. Liberación del ego, liberación de todas las ataduras e identidades, liberación del esplendor interior. Floreces, sin futuro, floreces en el presente. Este momento lo es todo. Buda inició una revolución en la conciencia humana. Su religión no es una religión común, es absolutamente extraordinaria. Es excepcional, no es una variedad común ni corriente. Es muy especial, una transmisión especial. La intuición de Buda ha penetrado la esencia misma de la existencia. El Zen floreció a partir de esa intuición. Lo que le sucedió a Buda en Bodh Gaya aquella mañana bajo un árbol Bodhi ha vivido y crecido. Ha acumulado cada vez más energía, ahora se ha convertido en un gran río. Eso es el Zen. Y el Zen tiene algo esencial para la supervivencia del hombre en el futuro, de lo contrario, el suicidio será lo único en lo que pensar. El Zen puede ofrecerte una alternativa, el sannyas. Suicidio significa, no hay sentido, así que destrúyete. Sannyas significa, no hay sentido, así que estás libre de ese anhelo, ahora disfruta. Porque no hay sentido, no hay destino. Eres libre de disfrutar este momento con tu totalidad. Nada que te impida, ningún Dios que te cuide, ningún mandamiento. Eres completamente libre de estar en este momento. El futuro será más zen que cualquier otra cosa. Si el hombre ha de sobrevivir, la religión debe adoptar la forma del zen, será cada vez más cercana al zen que a cualquier otra cosa, porque el zen no es una religión como el cristianismo, el hinduismo, el jainismo o incluso el budismo. El zen es un nuevo tipo de religiosidad, no religión, sino religiosidad. La diferencia entre otras religiones es la cantidad. La diferencia entre el zen y otras religiones es la calidad. Es una revolución cualitativa. El Zen te brinda una nueva perspectiva, una nueva visión, una vida de libertad, libertad absoluta, una vida de espontaneidad, espontaneidad absoluta, una vida del momento, en el momento, para el momento. Y. No hay otro lugar a donde ir. Este será el futuro de la humanidad, esta es la única posibilidad para la supervivencia del hombre. El existencialismo en Occidente ha creado el ambiente propicio para el surgimiento del Zen. El existencialismo es un zen a medias, un zen inconsciente. El zen es existencialismo consciente. Sartre, Camus, Heidegger, Berdyaev, Marcel y otros son solo precursores de algo que está por venir, que en realidad ya ha llegado para quienes pueden verlo. Por eso hablo tanto del zen, porque tiene el sabor del futuro. El hombre ya no puede permanecer confinado en templos, iglesias y mezquitas. Ya basta. El hombre necesita todo el cielo ahora. Y esta es la canción de Yoka Daisy. Estos sutras son hermosos. Sumérgete en ellos. La luna reflejada en el arroyo, el viento soplando entre los pinos en el frescor de la tarde, en la medianoche profunda, ¿para qué sirve? Yoka dice, si haces esta pregunta, eres un necio. Puedes preguntar, la luna reflejada en el arroyo. ¿Por qué se refleja en el arroyo? ¿Cuál es su significado? ¿No es hermosa tal como es? ¿Tiene algún significado que aportarle? ¿Añadirá el significado de alguna manera a su belleza y bendición? La luna reflejada en el arroyo. ¿No es suficiente? De hecho, es más que suficiente. ¿Qué más quieres?
¿Por qué piensas en el significado? La búsqueda de sentido es codicia, y la búsqueda de sentido es mundana. El hombre religioso disfrutará de este momento. La luna reflejada en el arroyo. La belleza, la gracia, el silencio. Ni la luna quiere reflejarse en el arroyo, ni el arroyo quiere que la luna se vea atrapada en él como reflejo. No hay deseo en ninguna parte. Ni deseo por parte de la luna, ni deseo por parte del arroyo. Pero la luna está ahí y el arroyo está ahí, así que... El reflejo. Ni al arroyo le preocupa el significado de la luna, ni a la luna le preocupa el significado del arroyo. Tú, sentado en la orilla, estás preocupado. ¿Cuál es el significado de todo esto? Y si no puedo encontrarle ningún significado, ¿para qué seguir viviendo? ¿Por qué no suicidarme? ¡Qué mundo tan hermoso, qué grandeza, qué momento tan mágico! La luna reflejada en el arroyo, y tú, Albert Camus, pensando en suicidarte, hablando de suicidio. ¿No puedes disfrutar de este momento en su absoluta desnudez? ¿Tienes que darle algún significado? ¿Tienes que preguntarte para qué sirve? ¿Te gustaría vender este reflejo en el mercado? Y cuando recibas un billete de 10 rupias, dirás sí, tiene significado. ¿Qué pides? ¿Qué quieres decir con significado? Un niño está jugando, y el padre llega a casa y le dice, haz tus deberes. ¿Qué estás haciendo? Haz algo útil. ¿Por qué son útiles las tareas? Porque luego te traerán dinero. ¿Para qué otra cosa sirven? Jugar no sirve porque no te traerá dinero. Hemos reducido la vida entera a la utilidad, todos nos hemos vuelto utilitaristas, y un utilitarista nunca es religioso. Si me preguntas quién es religioso y quién no, esta es mi definición. Dios no es el problema. Que una persona crea en Dios o no lo hace religioso o irreligioso, porque he visto a millones de personas que creen en Dios y que no son religiosas, y he visto a algunas personas que no creen en Dios y que sí lo son. Así que eso es irrelevante, tendremos que encontrar otra definición. Esta es mi definición. Quien solo piensa en la utilidad es irreligioso. Entonces no puede comprender la belleza, siempre busca la utilidad. Ves un pájaro volando, el cielo está despejado y no hay nubes, solo el pájaro balanceándose silenciosamente sobre sus alas a lo lejos, y dices, mira. Mira el pájaro volando. Y tu amigo dice, ¿y qué? Este hombre es irreligioso y dice, ¿y qué? El pájaro está volando, ¿y qué? ¿Qué significa? Pregunta, ¿podemos cobrarlo? Pregunta, ¿se puede reducir a dinero, a economía? ¿Se puede reducir a la política? ¿Me ayudará a ganar las próximas elecciones? ¿Me ayudará a tener más dinero en el banco? ¿Me ayudará a ser más famoso? Si no, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué perder el tiempo? Lao Tse está de paso, va de peregrinación. Podrías preguntar, ¿a dónde va la peregrinación? ¿A la Meca, a Kailash o a Kashi? No. Una peregrinación a ninguna parte. Simplemente disfruta, en las montañas, los ríos y los valles, de una peregrinación a ninguna parte. Sus discípulos lo siguen. Llegan a un bosque donde todos los árboles han sido talados excepto uno, y ese árbol es tan grande y sus ramas tan altas y largas, que 1000 carretas de bueyes pueden reposar bajo su sombra. Y Lao Tse envía allí a uno de sus discípulos, un filósofo. Averigua qué ha sucedido, porque toda la selva ha sido talada y miles de trabajadores siguen cortando los árboles que quedan, pero ¿por qué no cortan este árbol? Simplemente ve y pregunta. Le pide al filósofo discípulo que investigue porque siempre está preguntando sobre el uso, el significado. El filósofo se va, regresa un poco perplejo y confundido, y dice, es desconcertante. Les pregunté y me dijeron que porque ese árbol es inútil. Dicen que todas sus ramas son de tal manera que no sirven para hacer ningún tipo de mueble, no son rectas. Sus hojas son de tal manera que ningún animal las come. Cuando se quema la madera de este árbol, solo sale humo, no fuego. Es completamente inútil, por eso no lo han cortado. Y Lao se rió con ganas y dijo, ¿ven la utilidad de lo inútil? Ahora bien, este árbol ha sobrevivido porque es inútil. Observen su belleza. Porque es inútil, disfruta del sol y de las nubes, sigue vivo. Y los árboles útiles han sido talados y destruidos. Y les dice a sus discípulos, sean inútiles como este árbol, entonces nadie los molestará, entonces nadie los matará, y podrán disfrutar, podrán bailar. Miren la danza del árbol.
Lao Tse dice que el uso no lo es todo en la vida, y pensar que el uso lo es todo es ser materialista, es ser irreligioso. Quien siempre pregunta por el uso y el significado es irreligioso. La persona religiosa disfruta. No se pregunta nada sobre la vida. La vida es tan hermosa, ¿para qué perder el tiempo preguntándosela? La luna reflejada en el arroyo, el viento soplando entre los pinos en el frescor de la tarde, en la medianoche profunda, ¿para qué sirve? Yoka dice, ¿te preguntas para qué sirve? ¿Por qué preguntar sobre el hombre? ¿Por qué preguntar sobre Dios? ¿Para qué preguntar? Preguntar crea una barrera para disfrutar. Los filósofos son quienes menos disfrutan de la vida, y es una lástima que dominen la mente de la gente. Y son quienes menos disfrutan en el mundo, en su mayoría son miserables, siempre se preguntan por qué. Una mujer le dijo a Immanuel Kant, una mujer hermosa, que se había enamorado de él y que quería casarse con él. Él dijo, ¿por qué? ¿Por qué debería uno enamorarse? ¿Y cuál es el significado del amor? Tendré que reflexionarlo. Y pensó, y leyó sobre el amor y el matrimonio, y consideró todos los pros y los contras. Llevó tiempo, naturalmente. Después de 3 años, decidió que valía la pena intentarlo, porque no iba a perder nada con ello. Uno podría no ganar nada, pero no iba a perder nada. Había tomado muchas notas, era casi una tesis, en las que había escrito todos los pros y los contras, y los pros eran un poco más importantes que los contras, así que decidió. Llamó a la puerta de la mujer, el padre abrió la puerta y dijo, «Ahora estoy listo, ¿dónde está tu hija?» Y el padre se rió y dijo, «Es demasiado tarde. Ya está casada. Ahora también tiene un hijo. Tardaste demasiado en pensar, te has perdido este punto». Incluso el amor por un filósofo se convierte en un problema, la belleza se convierte en un problema, la alegría se convierte en un problema. Él sigue preguntando por qué. ¿Por qué? He oído hablar de un paciente. Debe haber sido un filósofo. Su psicoanalista le sugirió que fuera a descansar a la montaña. Así que fue. Después de unos días, recibió un telegrama. Me siento muy feliz, ¿por qué? Ahora explícamelo. Incluso la felicidad necesita una explicación. Y no se rían, porque mucha gente viene a mí. Cuando empiezan a sentirse felices, cuando empiezan a sentirse alegres, cuando la meditación empieza a florecer en ellos, vienen a mí muy confundidos, perturbados, muy incómodos. Me preguntan, me siento muy alegre, ¿por qué? La tristeza está bien, pero la alegría... Algo inesperado está sucediendo, algo que nunca habían esperado, algo para lo que no estaban preparados. Y recuerda una cosa, si preguntas por qué de la miseria, se puede responder, pero si preguntas por qué de la alegría, no se puede responder, porque la miseria no es natural, así que tiene una causa, y la alegría es solo una salida natural, no tiene causa. Si vas al médico y preguntas me siento saludable, ¿por qué? No te puede responder, no te puede explicar por qué. No te puede mandar a hacerte una radiografía, un cardiograma ni otros controles, porque la salud no se puede comprobar de ninguna manera, no hay máquina que pueda decir que estás saludable y pueda mostrar la causa. Estás saludable porque estás vivo, estás saludable porque deberías estar saludable, la salud es natural. Pero si vas al médico y estás enfermo, él puede mostrarte por qué estás enfermo. Tal vez sea tuberculosis o cáncer o algo más. Se pueden encontrar causas para lo que no es natural. La alegría es simplemente natural, nunca preguntes por qué. Nunca preguntes por qué sobre el amor, sobre la alegría, sobre la belleza, sobre Dios, sobre la vida. La luna reflejada en el arroyo, el viento soplando entre los pinos en el frescor de la tarde, en la medianoche profunda, ¿para qué sirve? No está orientado a un fin, no es un medio para ningún otro fin, es un medio en sí mismo. Si preguntas por qué, crearás problemas, y cuando la pregunta no tenga respuesta, sentirás que no tiene sentido. Surgirá la desesperación si preguntas por qué, porque la naturaleza no está obligada a responderte, y no responde a ninguna pregunta tonta, absurda o estúpida. La luna reirá y seguirá corriendo hacia el cielo, y el arroyo reirá y seguirá corriendo hacia el océano, y el viento seguirá soplando entre los pinos, ni los pinos se molestarán en preguntar ni responder, ni tampoco el viento. Te quedarás solo.
En el momento en que el hombre pregunta por qué, se queda solo, se desconecta de la totalidad de la existencia. Deja de lado el porqué, y de repente eres uno con el viento, los pinos, el arroyo y la luna. Y esa unidad es Dios. Dios no es un concepto teológico, es una experiencia existencial. Esa unidad es Dios. Cuando la luna no está separada allí, sino que está conectada contigo, y el arroyo no está separado allí, sino que está un puente contigo, cuando la hoja del árbol y la estrella más lejana se unen en ti sin un solo porqué, entonces todo se entrelaza en un solo patrón. Pregunta el porqué y te desconectas, te aíslas, te conviertes en una isla. Y entonces surge la miseria, el miedo y la soledad. Deja el porqué y no estás solo, eres uno con la existencia. ¿Cómo podrías estar solo? Y la luna está ahí, y el viento está ahí, y los pinos, y el arroyo, y las montañas, y las estrellas, y esta vasta e infinita existencia es tuya. Cuando alcanzamos la realidad, esta no parece ni personal ni impersonal. Esto es alcanzar la realidad. Cuando no preguntas por qué, cuando abandonas el anhelo neurótico, de sentido. Ese anhelo neurótico te lleva a tal desesperación que la vida se ha vuelto casi imposible, es un milagro como sigues viviendo. Sí, Freud puede tener razón en lo que a ti respecta. La vida humana es más una cuestión de resistencia que de disfrute. Él mismo nunca disfrutó de la vida, soportó. Pero eso es feo. Soportar tal bendición en la que puedes desaparecer, en la que no necesitas permanecer separado, en la que puedes volverte parte de la danza y de la canción. Cuando alcanzamos la realidad. Esta es la realidad. Abandonando la pregunta del por qué, abandonando las actitudes filosóficas hacia la vida, abandonando el anhelo de significado, entonces alcanzas la realidad. De repente te unes a la existencia, de repente empiezas a comprender el lenguaje de los pájaros y el de los árboles, de repente alcanzas una unidad primigenia. Y esa unidad aún existe en lo más profundo de tu ser, ahí estás conectado con ella. Eso es lo que decía el otro día. Sigues conectado con la corriente del sonido, o como quieras llamarlo, Dios, Logos, Nirvana, corriente del sonido insonoro, Shabbat. Como sea que lo llames, sigues conectado ahí, solo que te has desconectado mentalmente. Y es bueno que solo te hayas desconectado mentalmente, si realmente te hubieras desconectado desde la raíz, no habría forma de reconectarte. Ahí sigues siendo uno con la corriente. Por eso, cuando vas al mar, algo empieza a burbujear en tu interior. Sigues siendo uno con el mar. Cuando ves las olas del mar y oyes su sonido y su rugido, algo empieza a rugir en tu interior. Tu mar interior empieza a responder. El hombre nació en el mar, nació como un pez, y la misma historia se repite con cada hijo. Cada niño en el vientre materno existe en el mar, un pequeño mar, y el contenido del agua en el vientre materno es exactamente igual al del agua de mar, exactamente, es tan salada como el agua de mar. Por eso las mujeres embarazadas empiezan a consumir más sal. Necesitan más sal, tienen que crear un pequeño océano, un pequeño mar, dentro de sí mismas. El niño nace de nuevo como un pez. En esos 9 meses en el vientre materno, tiene que pasar millones de años. Va rápido, a velocidad de chorro, pero tiene que pasar por todas las etapas. E incluso tú, cuando no estás en el vientre materno, tu cuerpo contiene agua de mar, y no en poca cantidad. Eres 80% agua de mar, 80%. Y en tu cuerpo, el agua debe contener la misma salinidad que el mar, por eso, si te falta sal, no sientes energía. No te sientes vital, te sientes débil. Por eso la sal es una de las cosas más necesarias en la vida, hasta el más pobre necesita sal. En la India, los más pobres solo tienen 2 o 3 cosas, pero si sus necesidades se reducen al mínimo indispensable, entonces, pan y sal. La sal es imprescindible, sin sal, la vida empieza a desaparecer. Aún llevas un mar dentro. Cuando vas al mar, tu mar interior empieza a responder, empiezan a surgir olas. ¿Has visto alguna vez a alguien que toque vena o sitar? ¿O lo has intentado tú mismo? El sitar tiene muchas cuerdas, simplemente toca una nota en una cuerda, una nota específica, y te sorprenderás. Todas las demás cuerdas intactas resuenan con la misma nota. Esa es la unidad de la vida. Eso es lo que sucede con un maestro. Continúa tocando una nota en su ser, y esa misma nota empieza a resonar en tu ser, en el ser del discípulo.
Esto es satsang. Tarde o temprano empiezas a oír el sonido interior, empiezas a oír la melodía interior. Vas al mar, el mar le habla a tu mar interior. Por eso te afecta tanto la noche de luna llena. Más gente enloquece en una noche de luna llena que en cualquier otra noche. Nace más poesía en una noche de luna llena, y más amor, por supuesto. En todos los idiomas del mundo hay palabras que relacionan la locura con la luna. En inglés, lunático viene de luna, la luna. En todos los idiomas hay palabras que muestran la conexión con la locura, algo ocurre entre la luna y la mente. Así como el mar enloquece cuando hay luna llena, tu mar interior también enloquece cuando hay luna llena. Estás conectado. Cuando te adentras en un bosque profundo y te encuentras con ese silencio primigenio, algo resuena en ti, una nostalgia, recuerdas. Algo en tu interior empieza a aflorar. Llevas dentro todas las experiencias de toda la existencia. Cuando vas al Himalaya, no es solo el Himalaya lo que te hace sentir tan silencioso, sino que el Himalaya solo puede hacer que algo resuene en ti. Ahí está un Himalaya interior. El hombre ha vivido en las montañas. El aire fresco y las nieves vírgenes. Y algo virgen en ti surge. Somos uno. Esto es lo que dicen los zen. Cuando alcanzamos la realidad, esta no parece ni personal ni impersonal. Entonces uno sabe que no es ni personal ni impersonal, ambas palabras son inútiles. Dios no es una persona, y tampoco es impersonal. Entonces, ¿qué es Dios? Es difícil de decir. El Dios inefable lo es. Es una experiencia de unidad orgánica con el todo, y el todo no es ni personal ni impersonal. Todas esas palabras que dependen de dualidades pierden su significado, hay que abandonarlas. Por eso los zen guardan silencio sobre Dios, no dicen ni una palabra. Si haces una estatua de Dios, se vuelve personal. Si no haces una estatua de Dios como los musulmanes, se vuelve impersonal. Pero la referencia sigue siendo la misma, la persona. Personales o impersonales, hindúes y musulmanes no son muy diferentes, uno hace las estatuas, el otro las destruye. Pero ambos creen, de alguna manera, en lo mismo. Uno adora, el otro destruye. Pero ambos se aferran a algo profundo que es lo mismo. Uno piensa que Dios es personal, el otro piensa que Dios es impersonal. Dios no es ninguna de las dos cosas. Todas nuestras palabras se quedan cortas. Dios solo es. Ese es. La esencia es Dios. Ahora bien, ¿se puede decir que la esencia es personal o impersonal? Cuando la luna se refleja en el arroyo, ¿es personal o impersonal? Y cuando el viento sopla entre los pinos, ¿es personal o impersonal? Esas palabras no tienen sentido. Es. El viento que sopla entre los pinos, y la luna reflejada en el arroyo se refleja en el arroyo. Es. Solo se puede decir, es. Ese es el significado de la palabra tatata, es. No hay pecado, no hay paraíso, no hay pérdida ni ganancia, sobre esta trascendentalidad, no hay preguntas. Una gran afirmación de inmensa trascendencia. No hay pecado, no hay paraíso. Todo pecado se crea debido a nuestra idea de cómo deberían ser las cosas. No podemos aceptar las cosas como son, queremos imponer nuestra voluntad a la existencia, intentamos continuamente imponerla. Así deberían ser las cosas. Pero cuando el viento sopla entre los pinos, ¿es virtud o pecado? Y cuando la luna se refleja en el arroyo, ¿es moral o inmoral? La realidad simplemente es. No hay pecado, no hay paraíso. Y si no hay pecado, ¿cómo puede haber infierno? Porque si no hay pecado, no puede haber castigo. Si no hay pecado, no puede haber virtud, ni premio, ni recompensa, no puede haber paraíso. Justo el otro día decía que lo que dice Charan Singh es un completo disparate. 7 infiernos, 7 cielos. Solo crean ficciones para explotar a la gente. No hay infierno ni cielo. El infierno no es más que imaginación. Imaginación de dolor y miseria, y el cielo, a su vez, es imaginación. Imaginación de todas las experiencias placenteras que te han sucedido, y las deseas una y otra vez, las deseas para siempre. La vida simplemente es y es aquí y ahora. No hay pecado, ni paraíso, ni pérdida ni ganancia.
Digo que esta es una gran afirmación, se necesita un gran corazón para comprenderla. La persona estrecha se confundirá, la de mente estrecha se perturbará. Se necesita una gran apertura, un corazón abierto como el cielo. No hay pérdida ni ganancia. Eso es pura avaricia. Pérdida y ganancia. A eso es a quien llamo la persona irreligiosa. A quien siempre piensa en términos de pérdida y ganancia. La gente viene a mí y me pregunta, ¿nos interesa la meditación? Vemos a tu gente bailar y cantar, pero podemos preguntar cuál será la verdadera ganancia. ¿La verdadera ganancia? ¿No basta con cantar y bailar? ¿Qué buscas con una ganancia real? Algo tangible, algo que puedas llevar a casa y mostrarles a tus vecinos, algo que digas, mira, yo tengo meditación, tú no tienes, algo que puedas colocar en tu sala para impresionar a la gente, algo que digas, mira, esto es meditación. ¿A qué te refieres con ganancia? Pero la mente codiciosa, la mente de negocios, piensa constantemente en esos términos. Y debido a esta mente codiciosa, hay quienes siguen explotándote, diciendo, habrá grandes ganancias. Maharishi Mahesh Yogi continúa diciendo que no solo habrá ganancia espiritual, sino también económica. Si meditas, ganarás más, atraerás riquezas si meditas más. Si meditas, tendrás éxito. Ahora bien, ¿qué clase de disparate es este? Pero eso es lo que la gente quiere. Esta ha sido mi experiencia y mi observación. Desde que los llamados gurús indios empezaron a ir a Occidente, ningún gurú indio ha podido transformar Occidente, pero Occidente sí ha podido transformar a todos los gurús indios. En lugar de ayudarlos a meditar, todos se convierten en empresarios. Empiezan a hablar su propio idioma. Esta será la ganancia, no tendrás infartos, tendrás una vida más exitosa, serás más famoso, conseguirás más amigos, tu vida matrimonial será feliz. La meditación no tiene nada que ver con estas cosas, la meditación es pura alegría. Y la meditación solo les sucede a quienes no las piden, si las piden, no puede suceder. Y a quienes te siguen prometiendo que estas cosas sucederán, la meditación tampoco les ha sucedido, porque quien sabe lo que es la meditación no puede engañarte. No hay pecado, no hay paraíso, no hay pérdida ni ganancia, sobre esta trascendentalidad, no hay preguntas. Y no se pueden hacer preguntas al respecto. O lo experimentas o no. Y las preguntas tampoco pueden ayudarte a experimentarlo. Simplemente ve bajo el cielo y observa. Siente el viento soplar entre los pinos. Conviértete en el viento que pasa entre los pinos, y a veces conviértete en los pinos y siéntelo. La religión se siente. Conviértete en el arroyo y refleja la luna, o conviértete en la luna y déjate reflejar por el arroyo. Y si tu meditación profundiza, puedes convertirte en ambos a la vez. La luna y el arroyo, ambos a la vez. Y esas son las experiencias de Dios. Por eso digo que el Zen será la religión del futuro, porque la religión del futuro será estética, no ética. Las religiones del pasado eran éticas, moralistas y puritanas. La religión del futuro será estética. La belleza será su valor, y todo lo demás surgirá del sentimiento por la belleza. Las religiones del pasado han sido prosa, la religión del futuro será la poesía. En el pasado, si alguien ayunaba, se consideraba algo grandioso, eso ya no ocurrirá en el futuro. Si alguien baila, se le considerará un santo. ¿Ayunar? ¿Qué tiene que ver con la religión? Ese hombre es masoquista, patológico, necesita tratamiento psicológico. Se está suicidando, y tú lo estás adorando, tú también formas parte de ello. Si él va al infierno, tú también irás, si hay infierno, ambos estarán allí, porque él se torturó y tú le ayudaste a torturarse. Eres violento. Cuando adoras a un hombre porque está ayunando, eres violento, eres inhumano, porque si sigues adorándolo, tendrá que torturarse cada vez más. Eso es lo que sucede. Si quiere satisfacer su ego, si quiere que cada vez más gente lo adore y lo considere un santo, seguirá ayunando cada vez más. Encontrará formas más sutiles de torturarse. Se acostará en un lecho de espinas o comenzará a golpearse cada mañana. Ha habido una secta cristiana, y el santo más grande era uno que se azotaba el cuerpo hasta hacerlo sangrar todas las mañanas. La gente venía a verlo. Piensen en esa gente. Miraban, y los santos se azotaban el cuerpo, y la sangre corría, y sus cuerpos eran torturados.
Y la gente observaba con regocijo, viendo quién era el santo más grande, quién podía. Se torturaba a sí mismo al máximo. Ahora bien, estos santos estaban enfermos, y quienes acudían a verlos también lo estaban. En Rusia existía una secta cristiana en la que los hombres se cortaban los genitales y las mujeres los pechos, y se les consideraba grandes santos. Y cuando se celebraba esta ceremonia, miles de personas se reunían para presenciarla. Ahora bien, ¿en qué clase de mundo hemos vivido en el pasado? ¿Qué clase de personas hemos considerado religiosas? La nueva religión será estética, poética. Se considerará religioso a un hombre si pinta belleza, canta belleza, baila belleza. Si tiene gracia, si su vida es una alegría. Y no solo alegría en sí mismo, sino un desbordamiento, una superabundancia de alegría, no solo que sea dichoso, sino que comparta la dicha. Esa es la religión que surgirá en el futuro. Y los primeros indicios de ello se han dado en el Zen. Solo los maestros Zen han estado pintando y escribiendo poesía. Estos son los primeros atisbos de una revolución estética. Y mi sensación es que si un hombre tiene sentido de la belleza no puede ser malo, porque toda maldad es fea. El hombre que tiene sentido de la belleza está destinado a ser bueno, y sin ningún cultivo del bien. La bondad será simplemente natural, seguirá a su sentido de la belleza. Deja que la belleza sea tu Dios. No hay pecado, no hay paraíso, no hay pérdida ni ganancia, sobre esta trascendentalidad, no hay preguntas. No seas filosófico, sé religioso. No especules, experimenta. ¿Quién no tiene pensamientos? ¿Quién no ha nacido? No sigas pensando en estas cosas, son preguntas. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el paraíso? No sigas pensando en estas cosas, nunca las resolverás, y las respuestas que se den generarán más preguntas y nada más. ¿Quién es inesperado? ¿Quién es este testigo? ¿Quién medita? ¿Quién llega? No hagas estas preguntas, llega, medita, presencia. Deja de pensar y observa, y llegarás a saber quién es sin nacimiento, quién es sin muerte. La vida no nace, la vida no muere, la vida continúa. Las formas cambian constantemente, las formas son efímeras, la vida es eterna. Pero recuerda que la vida se expresa en instantes. No crees una separación entre el instante y lo eterno, ni empieces a buscar lo eterno, ni sacrifiques lo efímero, porque lo eterno se expresa en lo efímero, el alma se expresa en el cuerpo. Dios no ha hecho el mundo, Dios se ha hecho el mundo. Si Dios creó el mundo, permanece separado, distante. Dios se ha convertido en el mundo. Decláralo. Sube a los tejados y decláralo al mundo entero. Dios se ha convertido en el mundo. Ya no hay dualidad entre Dios y el mundo, no hay nada como Dios y el mundo. El mundo es divino. El mundo está lleno de Dios, es una plenitud de Dios, es una divinidad. No hay otro Dios más allá de él. Está aquí, está ahora, en mí, en ti, en los pájaros, en los árboles, este momento. Pero vívelo, experiméntalo. Suficiente por hoy.